Hoy estaremos hablando sobre el tema diseño, descripción y análisis de puestos como insumo del perfil laboral. Empecemos. ¿Cómo determinar si la empresa necesita mejorar la descripción de los puestos? Cuando los salarios son inequitativos, conflictos frecuentes, responsabilidades abiertas de modo que duplican los esfuerzos, selección y contratación de personal no calificada, y el inadecuado y pobre entrenamiento, en consecuencia, poca producción y baja calidad. Análisis de puestos. Es el procedimiento para determinar las tareas y requisitos de un puesto de trabajo y a su vez contribuir a una contratación de la persona idónea. ¿Qué obtenemos? El contenido de un puesto, los requerimientos específicos, el contexto en que las tareas son realizadas, ¿qué tipo de personas debe contratarse para esa posición? A menudo da lugares dos tareas principales, que son la descripción de puestos y la especificación de puestos. Descripción de puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que conforman y diferencian un puesto de trabajo de los demás dentro de la organización. Es decir, que un vendedor no puede tener las mismas tareas u obligaciones que tiene un gerente, porque las tareas son asignadas dependiendo del puesto de trabajo. Ajusta la planificación según el estado del proyecto. Posibilita comparar puestos y clasificarlos. Valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar personal. Capacita, entrena y desarrolla al personal. Permite analizar los flujos de información de la empresa. Especificación del puesto. Se refiere a los requerimientos humanos que demanda el puesto, es decir, educación y capacidad. Actitudes necesarias para el desempeño óptimo del mismo. ¿Qué obtenemos? Los conocimientos requeridos, las habilidades requeridas, la escolaridad necesaria para ocupar el puesto, el equipo que debe manejar, los idiomas que debe dominar y la experiencia laboral y profesional que debe cubrir. Aquí tenemos un mapa de análisis y descripción de los puestos, que contiene el perfil de competencias, la evaluación y desempeño, valoración de puestos, reclutamiento y selección, formación y desarrollo, identificación, niveles de responsabilidad, diseño, estructura organizativa, la coordinación entre áreas, la prevención y riesgos laborales, la estructura salarial, la planificación de carreras y por último, objetivos de rendimiento. ¿Cómo hacer una correcta descripción de puestos? Como primer paso, la entrevista de relevamiento estructurada. Como segundo paso, la confirmación de la información. Y como tercer paso, la descripción del puesto. Descriptores de puestos y pasos. Aquí tenemos un ejemplo de descripción y análisis del puesto de trabajo, que contiene la fecha de realización, el nombre del puesto, la área de trabajo, lugar de trabajo, remuneración estimada, horario y días. Y como primer paso tenemos la posición en la estructura, que indica a quién reporta, la cantidad y función de los subordinados, la cantidad y función de los pares. Como segundo paso tenemos los vínculos, que son las relaciones más frecuentes y su finalidad. Como tercer paso tenemos el entorno social del puesto de trabajo, que describe características más salientes, como por ejemplo aquí tenemos el jefe inmediato, y como podemos ver es el que contiene más características: activa, resolutiva, comunicativa y empática. Como cuarto paso está la responsabilidad principal, objetivo básico del puesto, que contiene el área de resultados, la óptima distribución de los listados, clientes internos, óptima distribución de las bolsas, entidades adheridas y otras áreas. También contiene los requisitos que debe cumplir el postulante, que en este caso sería el nombre del puesto, áreas de trabajo y empresa. Pero también tenemos lo que son los datos personales,
como edad, sexo, residencia, estado civil, pretensiones, presencia, estado físico, otras actividades y otros trabajos. Tenemos también lo que es la educación formal, los estudios secundarios y la educación informal y la experiencia. Diseño del puesto. Considerando que cada puesto necesita diferentes conocimientos, cualidades y niveles de habilidad, es necesaria una planeación efectiva de recursos humanos que tome en cuenta estos requerimientos para los puestos. Elementos organizativos, elementos del entorno, elementos de conducta. Empecemos con los elementos organizativos. Este tipo de elementos se relacionan con la eficiencia. Los puestos adecuadamente diseñados permiten conseguir una motivación óptima del empleado y conducen al logro de resultados óptimos. Este se caracteriza por identificar las técnicas para el diseño eficiente de puestos de trabajo. En pocas palabras, podemos ilustrar los movimientos que determinan las labores. Enfoque mecánico. Procura identificar todas las tareas de un puesto, de tal manera que se pueden reducir al mínimo de tiempo y esfuerzo que sean necesarios para efectuar las funciones o tareas. Los niveles máximos de eficiencia, tiempo de esfuerzo, costo laboral, capacitación y tiempo necesario para el aprendizaje. Diseño de puesto moderno, en donde encontramos el flujo de trabajo, que depende mucho de la índole que caracterice al producto o servicio. La ergonomía, que consiste en el estudio de la interacción del ser humano con los equipos y herramientas que ocupa u opera. Prácticas laborales, que son los procedimientos adoptados para el desempeño del trabajo, originados por hábitos del pasado, en las demandas colectivas o en los lineamientos de la persona que dirige la empresa. Elementos del entorno. Aspecto del diseño de puesto enfocado en asuntos tales como el grado de preparación de los trabajadores disponibles, la relativa abundancia o escasez de empleados y sus expectativas sociales, habilidades y disponibilidad del empleado. Las demandas de eficiencia deben balancearse con la habilidad y disponibilidad reales de los empleados que puede proveer el mercado. Expectativas sociales y culturales. El grado de aceptación de un empleo es influido también por las demandas y expectativas del entorno social, por lo que los puestos deben diseñarse pensando en las características que lo hagan agradable, esto dado por la diversidad de la fuerza laboral. Elementos de conducta. Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los elementos que mejoren la eficiencia. Hay que considerar en gran medida los datos que contribuyen a fomentar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales, tales como la autonomía, la diversidad, identificación con la tarea y la relevancia de la tarea. Y los pasos para realizar un análisis de puestos son: determinar el uso de la información. Como segundo paso, revisar la información disponible. Como tercer paso, seleccionar posiciones representativas para analizarlas. Como cuarto paso, analizar el puesto con los datos obtenidos sobre las actividades que involucran. Como quinto paso, revisar la información con los participantes. Y como último paso, elaborar una descripción y especificación del puesto. Aquí tenemos un ejemplo de un descriptor de puestos. En el lado izquierdo tenemos que se pone el logo de la empresa. En la fecha de elaboración del descriptor, el nombre del puesto, la fecha de cuando se actualiza y en la parte de abajo ponemos la identificación, que aquí debe ir el título del puesto, el área a la que pertenece y departamento al que pertenece. Organización, que aquí debe redactar en qué nivel jerárquico se encuentra ubicado el puesto, de qué puesto depende y a qué puestos o a quiénes supervisan. Objetivo del puesto. Acá es lo mismo que decir función general del puesto, en donde debe escribir el resumen de las funciones o tareas descritas. Especificación del puesto. Acá va la lista de requerimientos humanos que debe cumplir la persona que ocupe el puesto.
Descripción del puesto. Aquí va la lista de actividades, funciones o responsabilidades del puesto. Contactos. Van los nombres de los puestos con los que se relaciona internamente o con las instituciones o empresas con las que se relaciona externamente. En la parte de abajo encontramos lo que es la última barra en donde dice elaboró, que va el nombre de la persona o del analista que elaboró al descriptor del puesto. Revisó, se pone el nombre del jefe inmediato. En donde dice autorizó, se coloca el nombre del jefe superior que lo autorizó. Y en el número de página que va en el lado de la esquina. Y eso es todo. Gracias por su atención. Suscríbete a Punto y Aparte si aún no te has suscrito y checa el siguiente video para seguir aprendiendo acerca de recursos humanos. Nos vemos en el siguiente video.